Buenas noches amigos, soy Mauricio Fernandini y aquí empieza otra edición de las 5 de las 7. Nuestra primera invitada es la exministra de Justicia, la doctora Ana Neira, a quien le doy la bienvenida. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias Mauricio, un gusto estar con ustedes. Queríamos aprovechar su experiencia dentro del Ejecutivo y el dominio del Código Penal y la Constitución para ceñirnos a una interpretación correcta de lo que se debe hacer con el cadáver del genocida Abimael Guzmán, pero una interpretación estrictamente jurídica. ¿Es posible? Sí, ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Porque la regla, digamos, cuando fallece un interno detenido en un penal es ponerlo a disposición de sus familiares. Eso es lo que sería la aplicación estricta del Código de Ejecución Penal, de la normativa. El problema es que no tenemos una norma que regule este tipo de situaciones. Cabecillas terroristas, violadores de derechos humanos, no tenemos una ley que diga qué hacer en esos casos. Y claro, el peligro, creo que todos lo vemos, es que la familia, la esposa, utilice la entrega del cadáver como un mecanismo de enaltación del señor, ¿no? Del terrorismo, ¿no? Y es lo que queremos evitar. Entonces, el problema es que no tenemos una salida legal tan clara como la que tú me pides porque no existe, hay un vacío en la normativa. Bueno, ¿Qué es lo que...? Sí. Perdón la interrupción, claro, pero usted como abogada y de acuerdo a lo que nos ha explicado, conocedora del Código Penal, nos detalla que hay un marco legal donde si un interno muere, el Ministerio Público tiene que entregar el cuerpo a su familiar directo. Y de acuerdo a lo que hemos seguido todos los peruanos o la mayoría de los peruanos, es que la cónyuge condenada a cadena perpetua, Elena Iparraguirre, le entrega poder a Iris Yolanda Quiñones, un poder, ¿no?, que no sabemos si se puede validar o no, porque finalmente Iris Yolanda Quiñones no es familiar directo del fallecido, con lo cual ya entramos a un subanálisis siempre legal, ¿no? Si el familiar, para complicar más el caso, es la cónyuge que está condenada a cadena perpetua y no va a poder darle sepultura a su familiar, vamos a hablar como manda la ley, ¿qué hacemos o qué interpretación podemos tener correcta? Y yo siempre pienso, doctora, que la interpretación correcta de la ley nos desmarca de posibles demandas de organizaciones internacionales a las cuales nos hemos comprometido a través de convenios, acuerdos, tratados internacionales. Porque luego puede venir una demanda en el sentido de haber violado normas de derechos humanos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para evitar en un futuro mediano o largo, es lo de menos, que nunca nos demande nadie por no haber procedido como manda la ley o interpretarla correctamente, dado que usted ya identificó vacíos en lo que existe, ¿no? Sí, dieron un plazo, como recordamos, de 72 horas, me parece, que vence en un rato y que hasta ahora la cónyuge no ha podido decir exactamente qué puede hacerse por los restos. Entonces, lo que muchos interpretan es que al no haber dispuesto del cadáver en el tiempo requerido, es posible que el gobierno, que el Estado disponga de este cadáver, ¿no? Es un poco la interpretación que tienen algunos juristas en estos momentos. Otra alternativa es que esto se vuelva un tema que se judicialice, que haya el pedido expreso de un juez de que se pronuncie sobre este tema y que diga cómo disponer de estos restos, ¿no? Porque nuevamente lo que sí debe quedar claro es que si nosotros nos ciñéramos a los compromisos internacionales, los estándares interamericanos, lo que ha dicho la Corte, lo que corresponde es entregárselo a la familia. Pero no hay que olvidar tampoco que hay un concepto que ha desarrollado el tribunal que se llama la democracia militante. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tampoco ser ingenuos, ¿no? No podemos tampoco promover acciones que sabemos van a ser usadas en contra de la democracia, en contra de los derechos, ¿no? Y el tribunal ha dicho que, por ejemplo, un momento de duelo, de luto, un entierro, recordemos el caso del mausoleo terrorista que había, recordarás, que hubo que destruir, el tribunal dijo expresamente que era legítimo destruirlo porque se estaba usando como un lugar para enaltecer el terrorismo.
Entonces, lo que debe quedar claro es que al margen de quien decida, que parece que ahora va a ser el Estado, porque ya la familia no ha logrado decir en el plazo qué es lo que quiere hacer con el cadáver, tiene que evitarse cualquier tipo de enaltación, exaltación, ni del personaje ni del terrorismo, ¿no? Y eso está prohibido no solo por el delito de apología, sino por la propia naturaleza de la democracia que tenemos que defender, con todo lo que además ha hecho el tribunal al respecto, ¿no? Y creo que eso sería compatible con estándares internacionales también. Y volviendo a la interpretación estricta del marco legal que nos rige, donde si un interno fallece cumpliendo condena y dentro de un centro penitenciario, lo que manda la ley es entregarlo a un familiar que se deduce de la misma ley, goza de libertad y puede cumplir con el ritual de velarlo y enterrarlo o cremarlo o lo que decida. Pero la ley no contempla el caso donde el único familiar, la cónyuge, está condenada a cadena perpetua. La ley, obviamente, ahí encuentra un nuevo vacío. Ya sabemos todos cómo reaccionó la cónyuge. Elena Iparraguirre le entrega un poder a una terrorista sentenciada que cumplió su condena y que ahora está en libertad. Se llama Iris Yolanda Quiñones. Y ella con un poder está pidiendo el cuerpo en nombre de la cónyuge. Pero ya estamos otra vez interpretando la ley. No es eso lo que dice la ley, ¿no? La ley dice al familiar. Claro, Iris Yolanda no es el familiar. Y para quienes nos están acompañando en esta conversación, es inadmisible, y la ley nos obliga a ceñirnos al sentido común, que si la cónyuge está en cadena perpetua no le van a mandar el cuerpo a donde ella está cumpliendo condena. ¿Qué va a hacer ella con el cuerpo? O sea, eso ya por sentido común escapa a lo ejecutable, a lo viable, ¿no? Claro, porque la idea de entrega del cadáver, como bien se dice, es que haya un rito de entierro con la familia, que es un honor a la persona familiarmente, ¿no? No pensar en un entierro que pretenda tener militantes, seguidores, terroristas, apologistas, ¿no? Eso no un acto proselitista bajo ningún motivo. Bajo ningún concepto, además eso está prohibido, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que va a suceder, bueno, haciendo un poco de ejercicio de lo que ha pasado hasta ahora, es que no va a ser posible que la cónyuge diga de manera clara qué es lo que quiere hacer con el cuerpo, porque además no se lo pueden dar físicamente, ya está, como bien dices, en una cárcel, ¿no? Y a cadena perpetua. Y lo que va a pasar es que va a tener... Y a cadena perpetua, además, con lo cual va a tener que decidir. Ahí el debate es quién, ¿no? Lo que ha dicho el Ejecutivo es que es el Ministerio Público. El Ministerio Público ha dicho que lo va a poner en disposición del familiar. Entonces imagino que lo que va a suceder cuando el familiar, en este caso la señora, no pueda recibir el cuerpo, tendrá que tomar una decisión el Ministerio Público, tal vez buscando un pronunciamiento judicial para cuidarse un poquito, ¿no? El ministro de Justicia, el doctor Torres, se ha manifestado públicamente con un documento exhortando al Ministerio Público a que adopten su posición, que la ha comunicado en varias entrevistas. Él se inclina por la cremación y que las cenizas vayan al mar. Ese es el espíritu del documento que él, como ministro de Justicia, le está mandando al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene autonomía, no tiene por qué subordinarse a un ministro de Justicia, ¿o me equivoco en esta interpretación? No, claro, el Ministerio Público tiene que resolver. La propuesta del ministro lo que busca nuevamente es que no haya pues una tumba, ¿no? Un lugar al cual ir a venerar, que es lo que se quiere evitar. Al hacer la cremación y además hacerlo pues en el bar, y evidentemente no hay forma de identificar dónde está, evitamos este momento de culto, de veneración que podría tener si tuviera un lugar físico la tumba, ¿no? Pero evidentemente es el Ministerio Público el que debe decidir si es la cremación. Algunos también hablan de una fosa común. Hay una posibilidad de una tumba anónima. Tendrá que el Ministerio Público tomar una decisión y también, como bien se dice, ser compatible con las estándares internacionales para que luego no vengan las denuncias, demandas y condenas al Estado peruano que todos queremos evitar, ¿no? Hay algo espeluznante, perturbador, que tendríamos que replantearlo con un marco jurídico adecuado. El genocida de Abimael Guzmán, fallecido, comprobado, porque los congresistas han entrado, hay una necropsia de ley, no hay que dar cabida a las fantasías ni a las noticias falsas. Conspiraciones. Absolutamente remuerto. No hay por qué especular y crear leyendas que son hasta nocivas, ¿no? La verdad
Y lo que viene a continuación no lo sabemos porque tiene que decidir el Ministerio Público y estamos a la espera de eso. Pero legalmente, ¿qué se puede hacer? Porque él, en el momento de su captura, y esto es lo espeluznante, se golpea la cabeza con 2 dedos y dice: mis ideas van a permanecer vivas, si quieren mátenme, elimínenme, pero mi ideología nunca va a morir. Y entre el 2009 y 2010, él crea el brazo político de Sendero Luminoso, que es el Movadef. Los estudiosos del tema coinciden en esto. Y el Movadef existe y penetra sindicatos, y ahora hay simpatizantes y miembros del Movadef que entran y salen del Ejecutivo o están dentro del Ejecutivo. Eso está absolutamente expuesto. ¿Cómo hacemos, más allá de lo que se decía hacer con el cadáver, para que esta ideología no cuente con ningún tipo de adeptos por convicción? ¿Quién quiere tomar las armas y matar a alguien para hacer prevalecer su razón o su propósito? Es mesiánico, es condenable, y nosotros nos desmarcamos de eso y de pronto rebrota algo que nos atemoriza como Movadef. Sí, yo creo que hay varias cosas que están pendientes en nuestra agenda como país, ¿no? Uno es el tema de realmente conocer qué es lo que pasó. Lamentablemente muchos que vivimos en Lima hemos tenido esta idea por algún tiempo de que Tarata fue el inicio, ¿no? Y evidentemente no es así. Y creo que entender la magnitud de ese fenómeno es una tarea que todavía tenemos pendiente, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad, no todos los peruanos lo hemos leído, no todos los peruanos lo conocemos, no sabemos la magnitud de esas cifras que son muy duras, ¿no? No solo para Lima, sino para todo el país. Lo siguiente también creo es que lamentablemente nuestro país sigue en una importante brecha de desigualdad, y eso a veces termina siendo un caldo de cultivo para ese tipo de ideologías más radicales, ¿no? Esto no es justificante, obviamente, no vamos a decir que el terrorismo nunca está justificado, porque además lo que hacía Sendero era matar a las propias personas más pobres, ¿no? Cuando vemos las cifras del informe, la mayoría eran quechohablantes, la mayoría eran de zonas rurales, etcétera, ¿no? Pero a veces, cuando las personas, digamos, ya están totalmente desencantadas del sistema, de cómo funciona, piensan que una alternativa puede ser alternativas violentas. Entonces, creo que también es algo que tenemos que enfrentar como país, ¿no? También enfrentar esa desigualdad que todavía genera esas posibilidades. Y luego también creo que tenemos que ser claros con esas organizaciones que ya están enquistadas en espacios de poder, en diferentes espacios, y decirles, bueno, si ustedes no zanjan de manera clara con el terrorismo, si ustedes no dejan de estar cerca del terrorismo, no pueden ser parte de esos espacios, ¿no? No pueden ser parte de ese sindicato, no pueden ser parte de este gobierno, porque es cierto que hay simpatizantes ahora aparentemente en el gobierno, ¿no? Digamos, yo creo que el error que tiene Movadef es que siguen pidiendo amnistía, siguen hablando de presos políticos, siguen hablando de que esto no fue realmente terrorismo, y eso pues no podemos justificarlo quienes hemos visto cómo el país ha sufrido y cómo hemos sufrido muchos en carne propia el terrorismo. Precisamente ahora que ha fallecido el genocida Abimael Guzmán, se esperaba desde el Ejecutivo y de nuestras autoridades empezar a profundizar y erradicar esas raíces que pueden dar origen a cualquier movimiento fanático genocida, pero quien está de autoridad, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, tiene un proceso abierto por apología del terrorismo, porque no tuvo la capacidad de pronunciar la palabra terrorista en una entrevista pública que sostuvo con una periodista cusqueña. No tuvo la capacidad de hacerlo, no tuvo el compromiso de hacerlo, y hasta fue como entre halagador con Edith Lagos y complaciente con ella. No permitió que se le llame terrorista, y es como que eso es como quién es autoridad en este momento. ¿Por qué no pasamos a ese diálogo más allá de lo que decía el Ministerio Público, que es válido estar bien informados, si lo creman o no, pero ¿por qué después de 20 años, con 69.000 muertos, que es lo que manda el informe de la Comisión y la Verdad, no pasamos a erradicar de raíz cualquier resaca o mala interpretación de lo que fue genocidio?
Sí, bueno, nuevamente, creo que parte del problema es un poco la estructura de poder que hemos descrito, la sociedad y cómo funciona. Creo que también lo que deberíamos coincidir, un punto del que deberíamos coincidir es que deberíamos todos cesar el terrorismo. Lamentablemente eso parece que no es tan claro para algunas personas, ¿no? Hay quienes todavía les cuesta. Preocupa sin duda que el presidente del Consejo de Ministros en su momento no haya podido decir esto es terrorismo, estoy en contra del terrorismo. Incluso su declaración luego del fallecimiento de Abimael Guzmán tampoco ha sido tan contundente como esperaríamos de un presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pero lo que sí debería quedar claro, o lo que deberían dejar claro ellos, no solo con sus palabras, sino con sus actos, es que quieren realmente erradicar esta forma de pensar, de actuar violenta del país, ¿no? Y creo que todavía nos tienen que mostrar de manera tangible, con signos específicos, que esto es así, ¿no? Me parece que todavía no lo estamos viendo ahora con lo que han hecho hasta ahora en este tiempo que están en el gobierno, ¿no? Tiene el presidente del Consejo de Ministros esta entrevista que se hizo pública con una periodista cusqueña, valiente ella, por cierto, manejó muy bien el tema. Tiene una foto pública expuesta, posando con Abimael y una columna de Sendero Luminoso. Tiene actos machistas condenables, misóginos, un comunicado, una carta notarial que le ha mandado a la congresista Chirinos, que más adelante nos encargaremos de eso. Y tenemos también a Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo con atestados policiales que lo comprometen en actos terroristas entre el 81 y el 82. Me parece que ha puesto de conocimiento público el periodista de investigación del diario La República, Ángel Páez. Entonces, la muerte de Abimael Guzmán nos obliga a todos, independientemente de la edad que tengamos, porque muchos dicen, los chicos de 17 años les preguntan quién es Abimael y no saben. No importa la edad que tengas. No importa. Creo que todos tenemos el compromiso de respetarnos como país y qué tipo de autoridades queremos tener. ¿A usted le parece válido que el descargo sea, no tengo sentencia, la presunción de inocencia existe, ¿por qué voy a dejar el cargo? ¿Le parece válida esa argumentación del señor Maraví cuando la prensa le pide que por favor dé un paso al costado por los atestados policiales que existen? Lo que pasa, Mauricio, yo creo que ahí hay dos consideraciones, ¿no? Si nuevamente nos ponemos estrictamente jurídicos, uno diría, una persona que no está condenada se presume su inocencia y puede seguir en su cargo. Pero luego también está esta idea de que, en teoría por lo menos, los gobernantes eligen a los mejores para que los acompañen en un consejo de ministros, ¿no? Yo no sé si dentro de esos mejores incluimos a alguien que tiene tantos indicios de que por lo menos tenía una cercanía tan clara con el terrorismo. Y más en este contexto en el que nos encontramos. No solo por la muerte del señor Abimael Guzmán, sino en general por la propia cuestionamiento que hay al gobierno sobre su supuesta cercanía con el terrorismo. Digamos, si yo soy imputada de, no sé, de ser comunista, no me junto con comunistas, ¿no? Si yo soy imputada de ser antidemócrata, no me junto con antidemócratas. Creo que el gobierno políticamente falla en mantener una persona sobre la cual tiene que continuar contestando permanentemente y el debate se vuelve si son o no terroristas, ¿no? Y creo que eso ya debería haberse superado hace mucho y no les permite tampoco hacer las demás cosas que ellos nos han ofrecido al país que van a hacer. Nos apegamos a la ley y la presunción de inocencia la respetaremos siempre. Queremos construir democracia. Finalmente, no tiene sentencia, pero es idóneo, es conveniente para un país que pasó 20 años desangrándose y viendo morir a sus compatriotas injustamente porque al genocida se le ocurrió llegar al poder matando a todos, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo. Están adentro, están ostentando un cargo. No nos imaginamos que vayan a cometer un acto terrorista, pero ¿cuánto puede debilitar a nuestra democracia tener a funcionarios públicos que ideológicamente no se atreven a decirle genocida a Abimael Guzmán, terrorista a quien mató a sangre fría a un soldado? Y cuando abrimos el debate, leemos nítidamente que pretenden responsabilizar a las Fuerzas Armadas del inicio de Sendero Luminoso, como lo hizo el ex canciller Béjar en una declaración pública antes de ser canciller, pero vemos un poco de qué están hechos estos pensamientos ideológicos
y cuán garantizado está nuestro sistema democrático en manos de estos funcionarios públicos, desde su punto de vista. Sí, como decía hace un momento, ¿no? Lo que yo creo es que si durante toda una campaña han imputado al gobierno supuestamente cercanía al terrorismo, no ha sido una decisión inteligente elegir personas que tienen vinculación con el terrorismo, ¿no? Es cierto que son diferentes vinculaciones, no es lo mismo probablemente el caso del señor Béjar en su momento con el caso del señor Maraví o el señor Bellido, pero lo que sí es cierto es que si tenemos un país que sabemos que está tan dividido por el terrorismo, tan afectado por el terrorismo, no es una buena idea elegir personas con ese perfil, ¿no? En eso plenamente de acuerdo. Y sobre todo, nuevamente, porque la narrativa se vuelve siempre contestar sobre si son o no, si están o no de acuerdo con el terrorismo. Y eso ya no debería ser una discusión superada, ¿no? Todo el tiempo tienen que volver a decirlo, todo está evaluado, y cada momento de cada actuación pública de cualquier ministro se evaluaba en ese contexto. No veía ayer, seguro ustedes también, al ministro de Transportes, que no quería dar unas declaraciones sobre la muerte del señor Guzmán, probablemente porque, por diferentes razones, y claro, la interpretación es no rechaza el terrorismo. Uh-huh. En otro contexto, cualquier ministro, como me ha pasado a mí, no dar declaraciones no hubiera sido interpretado en ese sentido, pero como ya hay una presunción, nos obliga a que la narrativa sea eso, y creo que eso es algo que hay que superar, ¿no? Y el gobierno no está ayudando a que eso se supere realmente. Para finalizar, es un tema que no vamos a cerrar, es un tema que necesitamos exponer objetivamente, como ocurrieron los hechos, y finalmente hacerlo dentro de este marco legal que nunca nos han acusado de haber sido arbitrarios con el proceso jurídico del genocida de Abimael Guzmán. No tenemos internacionalmente ninguna sombra, ¿no?, con relación a cómo fueron tratados. Tuvimos sí, pero, un poquito, pero volvimos a hacerlo. Salimos sí. airosos explicando dentro del marco jurídico cómo fue procesado. Entonces, sí me parece que es un tema que deberíamos cuidar de ahora en adelante con relación a lo que decidan las autoridades con el cadáver y profundizar la conversación y el compromiso del país en el que queremos habitar, en el que queremos realizar nuestros sueños, en el que queremos vivir y donde están nuestros muertos. Sin duda, Mauricio, coincido plenamente y creo que todavía tenemos una muy importante agenda para reconciliar completamente al país, pero para conocer, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía muchos viven un poco de espaldas a lo que pasó durante ese tiempo y hay que conocerlo para poder superarlo y sobre todo para que no haya las mismas condiciones jamás para que esto vuelva a repetirse. Creo que eso es algo que todos deberíamos coincidir y debe ser un mínimo punto de consenso en nuestro país, ¿no? Tremendo desafío, salir de la negación, salir de la confrontación banal, de la adjetivación, entender lo que pasó y mirar para adelante. Por algo se llamó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La reconciliación evidentemente no ha llegado. No ha llegado. ¿Por dónde empezamos para reconciliarnos? ¿Estas autoridades son las adecuadas para reconciliarnos? ¿Podríamos continuar con la conversación? Le agradezco muchísimo su participación en este espacio y la esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, doctora Neira. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Que tengan buenas noches. Estará con nosotros la directora de Promsex, Susana Chávez, para hablar de esta carta notarial que le ha mandado Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros y congresista de Perú Libre, a la congresista Patricia Chirinos. Entre otras cosas, en la carta le exige un plazo de 72 horas para que se rectifique de una conducta ilícita, absolutamente prepotente en la carta. De eso vamos a hablar con Susana Chávez, directora de Promsex.